La historia comienza con el protagonista, Adrian Frank, quien se encuentra recluido en una prisión por haber realizado un robo por la cantidad de 2 millones de euros. Este hombre comparte la misma celda con un hombre llamado Jean-Louis Maurel, el cual ha sido condenado por abusar de un adolescente. Una noche, 3 reos entran a su celda para acosar a Luis, debido a que sabían que era un abusador. En ese momento, el trío le pide a Frank que abandone el lugar, quedándose frente a la puerta mientras hacen lo suyo. Todo esto fue posible, ya que los hombres sobornaron al jefe de la prisión para que los dejaran entrar. Pocos minutos después, Frank no podía soportar escuchar cómo Luis se quejaba de dolor, así que decidió detener a los hombres, cosa que terminó en una pelea 3-1, en donde casi muere al ser estrangulado. Pero afortunadamente los guardias entraron a la habitación para defenderlos. Al día siguiente, Frank y Luis son visitados por sus respectivas esposas. La mujer de Frank, Anna, intenta averiguar en dónde escondió todo el dinero que robó. Sin embargo, su esposo aún no confía en ella como para revelarle la ubicación. Además, Anna lleva consigo a su hija para que visite a su padre, pero este se molesta, ya que no quiere que su pequeña lo vea como un preso. A pesar de ello, no puede contener su anhelo e inmediatamente coloca a su hija en su regazo. Por su parte, la esposa de Lois lo alienta, mencionando que su abogado hace todo lo posible para que consiga nuevamente su libertad. También añade que la demanda por parte de la familia de la víctima se ha retirado. Luego, mientras los reclusos oyen música en vivo proporcionada mensualmente por la prisión, Frank es atacado repentinamente por otro peso con un destornillador. El hombre lo amenaza para que le revelen dónde escondió el dinero que robó, a causa de que pronto saldrá de la cárcel. Sin embargo, este no accede, por lo que el hombre le apuñala la oreja hasta que se desmaya. Poco después de lo ocurrido, Frank es trasladado al hospital de la prisión para ser atendido, en donde estuvo inconsciente durante 3 días. Al momento de despertar, se percata de que su compañero de celda estaba sentado a su lado, el cual le revela que ha sido puesto en libertad debido a que retiraron los cargos en su contra. Además, Luis le agradece por ayudarlo cuando lo atacaron en la celda, por lo tanto le da su teléfono y se ofrece a ayudarlo si necesita algo. Antes de que este saliera, Frank le pide ayuda para reencontrarse con su esposa, revelando en ese momento que el dinero que robó había sido escondido en la tumba de su difunto padre. Antes de abandonar la prisión, Luis toma restos del cabello de su compañero para usarlo más tarde en los crímenes que cometería. Días después, un excomandante de la policía llamado Manuel visita a Frank para hacerle varias preguntas. El hombre le explica que está allí porque sabe que su compañero de celda era Louis Morrow y quiere obtener información sobre él. Él le menciona que no eran muy cercanos, pero lo consideraba una persona común e inocente. Al escuchar esto, el excomandante le explica que en realidad Luis era un abusador y asesino en serie muy despiadado, llegando a actuar como una persona pura e inocente delante de sus víctimas. También añade que una vez trató de salvar a una de sus víctimas de un incendio que fue provocado por él. Lastimosamente, la persona no sobrevivió. Por su parte, su esposa siempre lo ayuda para que éste encuentre a sus víctimas. Al oír todo eso, Frank no podía creer que le confió a un asesino a su mujer y a su hija. Por otra parte, una policía llamada Claire lleva a cabo una exhaustiva operación para capturar a un peligroso traficante de drogas. Esta se disfraza como una dama de compañía para confirmar el objetivo, y cuando lo hace, inmediatamente le ordena a su equipo que acuda al lugar para acorralarlo. Al momento de enfrentarlo, se produce un tiroteo entre ambas partes, pero el traficante termina siendo derrotado por Claire. Mientras tanto, Frank teme por la seguridad de su esposa e hija mientras hace su trabajo. En ese momento es abordado por el jefe de la prisión y los 3 hombres de antes, quienes están interesados por el dinero que robó. Tras unos minutos se lleva a cabo una pelea entre ellos. Por suerte, este consigue vencerlos a todos y aprovecha la oportunidad para escapar de la cárcel. Por otro lado, Luis y su mujer van a un supermercado en busca de una nueva víctima. Mientras se realizan su búsqueda, ambos escuchan la noticia que habla sobre la fuga de Frank de la cárcel. Su esposa se notaba preocupada al pensar que él podría descubrir lo que estaban haciendo, pero Luis estaba seguro de que Frank no les haría daño. Luego se revela que él y su esposa secuestraron a la hija de su compañero.
Poco después, el comandante de la policía llamado Lucian le ordena a Claire que tome el caso de Frank. Al principio ella se niega, ya que su equipo está trabajando para detener a una red de narcotraficantes, pero termina siendo obligada a tomar el caso. Mientras tanto, Frank llega a su casa para reencontrarse con su mujer y su hija. Sin embargo, por sorpresa, su hogar se encuentra completamente vacío, lo que lo lleva a pensar que su esposa llevó a su hija consigo a otro lugar, así que decide dejar una nota diciendo que las buscaría muy pronto. Desgraciadamente, la agente junto a su equipo tenía rodeado el lugar. Al principio no encontraron ningún rastro de él, pero al toparse con la carta que había escrito, Claire decidió revisar nuevamente la zona, en donde se topa repentinamente con su objetivo. Ella inmediatamente le apunta con su arma, mientras solicita refuerzos. A pesar de ello, Frank consigue escapar de la persecución después de saltar por la ventana y subir a un tren a toda velocidad. Esa misma noche, tras durar horas huyendo, decide visitar la tumba de su padre para comprobar que su dinero seguía allí. Desafortunadamente, se encuentra con el cadáver de su esposa y con que el dinero había desaparecido. Al darse cuenta de esto, su corazón se rompe inmediatamente. Momentos después, Frank se pone en contacto con Luis para preguntarle dónde está su hija, a lo que éste le responde que ella estará a salvo con él, pero que si trata de encontrarlo no dudará en lastimarla. Tras haber concluido la llamada, Luis crea una falsa escena del crimen, con el ADN de Frank junto con la ropa de una víctima que asesinó recientemente. Por su parte, Luis planeó inculpar a su compañero de celda para que la policía lo hallara como el culpable del asesinato de una de sus víctimas, por lo que éste decidió colocar el cadáver en el lugar en donde Frank se refugiaba luego de su robo. Al día siguiente, la policía investiga el lugar y encuentra los cuerpos de dos chicas adolescentes que fueron quemadas. Una de las víctimas era la hija de un ex policía llamado Thomas, el cual se inunda de ira y tristeza tras presenciar el hallazgo. Mientras tanto, la policía sospecha de Frank como el autor de los asesinatos, pero Claire todavía duda que él podría haberlo hecho, teniendo en cuenta que su único antecedente penal es por un robo. Por otro lado, Frank visita la casa de Manuel en busca de información para encontrar a Luis. A pesar de que él está jubilado, ha realizado investigaciones privadas para encerrar al asesino, pero nunca ha encontrado pruebas contundentes para hacerlo. Durante su última investigación han recibido reportes de dos cuerpos que sospechaba como víctimas de Luis. Sin embargo, el ADN encontrado en la escena no era de él. En ese momento, el hombre le proporciona el número telefónico por el cual tuvieron contacto, haciendo que Manuel acuda inmediatamente a la comisaría más cercana para rastrear el número telefónico. Mientras tanto, Frank seguía en casa del ex policía, cuando de pronto escuchó el sonido de las sirenas policiales, concluyendo rápidamente en que dieron con su paradero. Este inmediatamente se escabulle por el lugar, hasta que se topa con Claire, a quien toma como rehén para poder huir de los policías. Cuando se aleja lo suficiente, le menciona a la gente que lo han inculpado de un crimen que no cometió y que el verdadero culpable es Luis. En cuanto él le explica todo, decide escapar. Afortunadamente, Manuel llega en un auto para rescatarlo, pero en el camino ambos son disparados por la policía, causando que sea herido de bala. Rápidamente, este toma la decisión de sacrificarse para que Frank huya del lugar con la información del paradero de Luis. Poco después de huir, se dirige a la ubicación del asesino, utilizando un auto robado. Al día siguiente, Frank supervisa una farmacia de la zona, porque recordó que su antiguo compañero era sumamente dependiente a un tipo de medicina, la cual si no tomaba comenzaba a sentir mucho pánico. Por otro lado, la agente Claire investiga todos los archivos relacionados con Luis, porque está más que segura de que Frank no es un asesino. Todo esto es gracias a que recordó que durante su encuentro pudo haberla matado. Sin embargo, él nunca tuvo la intención de herirla. Al día siguiente, tras observar los alrededores de la farmacia, Frank se percata de que Luis sale del lugar, por lo que decide seguirlo de inmediato. Tras conducir por un buen tiempo, finalmente llegan a su casa, ubicada en una zona montañosa muy tranquila. Tiempo después, el hombre se infiltra en la casa para encontrar a su hija. Al mismo tiempo, Claire también visita la casa, tras sospechar que Luis es un asesino en serie, después de analizar los archivos de este. Mientras tanto, Frank se alegra de ver que su hija está a salvo, pero por desgracia, cuando están a punto de escapar, Luis y su esposa aparecen repentinamente con rifles. Afortunadamente, Claire aparece para apuntarlo con su arma. Sin embargo, al disparar simultáneamente, la gente queda herida, por lo que Luis decide perseguir a Frank y su hija.
Tras huir del lugar, corre colina arriba para esconder a su pequeña. Por su parte, Claire, quien seguía viva, golpea inmediatamente a la mujer de Luis y se apresura a alcanzar a Frank. Mientras tanto, Luis encuentra a su antiguo compañero y le dispara inmediatamente con un rifle delante de su hija. Al caer del acantilado, sorpresivamente logra sobrevivir al sostenerse de un árbol pequeño. Cuando Luis descubre que aún sigue con vida, intenta matarlo. Sin embargo, es interrumpido por Claire, quien logra dispararle, matándolo en el acto. Ella junto a su compañero intentan salvar a Frank, pero Thomas, el padre de una de las víctimas, aparece de frente y le dispara al hombre, ya que piensa que él era el culpable de los asesinatos. Al día siguiente, tras realizar una búsqueda en el río para la recuperación de los cuerpos, solamente hallaron el de Luis, dejando al de Frank como desaparecido. 3 meses después, Claire visita a la hija de Frank en un orfanato, terminando la historia con la pequeña niña, quien recibe una carta de parte de su padre, la cual contiene un dibujo de una familia. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.